Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar de los resultados electorales. Justamente el riesgo país del Ecuador bajó 256 puntos desde el 3 de agosto en medio de las expectativas del mercado por los resultados de las elecciones que fueron ya ayer, este domingo. Y bueno, también había mucha expectativa respecto a lo que pueda suceder con la respuesta de la ciudadanía ante la consulta popular. Finalmente, pues los ecuatorianos han dado el sí para parar definitivamente la explotación petrolera en el ITT y los quiteños prohibir la minería en el Chocó andino. ¿Cómo cae esta noticia para la economía del Ecuador? Gracias a Vicente Albornoz por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo evaluamos estas elecciones y sobre todo esta decisión que va a tener repercusiones económicas sin duda, porque podría reducir los ingresos petroleros del Estado y mellar aún más las cuentas fiscales que se han venido deteriorando? ¿Qué Hola tal, Verónica, Vicente? muy buenos días. Buenos Qué días. gusto qué gusto estar con ustedes esta mañana. A ver, creo que para la economía del Ecuador, para la economía del Ecuador, no solo del gobierno, para la economía de todo el país, el tema del Yasuní y el tema del Chocó andino, en menor proporción obviamente, pero ambos temas son malas noticias para la economía del Ecuador en su totalidad. ¿Por qué insisto en la totalidad de la economía? Porque al final el Yasuní lo que producía era 50, produce todavía, por cierto, 50.000 barriles diarios, entre 50 y 55.000 barriles diarios, que el año pasado le dieron al país, unos 1.600 millones de dólares de ingresos. Dólares que entran a la economía ecuatoriana. Y claro, una parte de eso se dedica a pagar los costos de producción, una parte de eso va a preasignaciones, a gobiernos seccionales, a universidades públicas. eh, y claro, finalmente lo que sobra se va para el gobierno y por eso también el gobierno es uno de los afectados. Pero creo que el mayor afectado es el país en su totalidad, porque van a dejar de entrar el equivalente, ya se dependerá del precio del petróleo, pero van a dejar de entrar en el futuro el equivalente a 1.600 millones de dólares anuales, que insisto, es lo que no entró el año pasado. Perdón, lo que sí entró el año pasado, pero no hubiera entrado si no teníamos el Yasuní. Y para un país dolarizado que ingresen 1.600 millones de dólares menos, es una mala noticia. Es una mala noticia. Nada es imposible de superarse en este mundo, eso es verdad, pero es una mala noticia que entren menos dólares. Ahora, ¿qué puede hacer el Ecuador frente a eso? Mire, si entran menos dólares, la economía va a tener que ser un poquito más chiquita, así de sencillo. Una de las restricciones que tiene la economía ecuatoriana es que entran menos dólares de los que podrían ser bien utilizados por la economía y por lo tanto, si van a entrar todavía menos, la economía va a tener que ser un poco más chiquita. Y una manera de achicar la economía sería, por ejemplo, desaparecer los subsidios a los combustibles. Es decir, a mí me parece muy adecuado, muy correcto el pensar en que, ok, vamos a dejar de tener el Yasuní, vamos a dejar de explotar el Yasuní, pero de alguna manera tenemos que equilibrar la economía y creo que el desaparecer los subsidios a los combustibles o el reducirlos significativamente sería una buena manera de equilibrar la economía, porque hay que achicar la economía porque la economía no puede seguir funcionando en el mismo nivel con menos dólares. Eso es importantísimo. No solo es las finanzas del gobierno, sino el funcionamiento de toda la macroeconomía del país con menos dólares. Es complejo y sin duda, de alguna manera, se va a tener que compensar eso que se deja de percibir, ese dinero. Ahora, si no es a través de los subsidios, porque parece, Vicente, que es un tema tabú en nuestro país, qué otro mecanismo podría compensar esto que vamos a dejar de recibir los ecuatorianos por dejar el petróleo del ITT bajo tierra? A ver, hay varios mecanismos, pero todos son tabú. Hay varios mecanismos. Se podría subir impuestos, o gran tabú en este país subir impuestos, y el único gobierno que subió impuestos después decidió echarse para atrás. Duraron 7, 8 meses las subidas de impuestos. Am, no, perdón, duraron un año, 7 meses las subidas de impuestos.
¿Qué más se podría hacer? Reducir el gasto público, otro tabú. En el Ecuador, reducir el gasto público es una de las cosas que desata huelgas, protestas. Vaya usted y dígales, no, obviamente no usted, Verónica, sino vaya como presidente y dígales a las universidades públicas que van a recibir menos plata porque ya no hay el Yasuní, a ver el tipo de huelgas que le arman. Vaya usted y dígales a los gobiernos seccionales que van a recibir menos plata porque ya no hay los recursos del Yasuní, a ver qué huelgas le arman. En este país reducir el gasto es otro de los tabús. Entonces, a ver, usando sus términos, creo que la única manera de equilibrar la economía sería rompiendo tabús. No, no queda otra alternativa porque a nadie le gusta que le ajusten el cinturón. Pero en este caso, el Ecuador se ajustó el cinturón en una consulta que yo sí creo que era bastante engañosa. Engañosa en el sentido de que decía lo bueno, quiere usted que ya no se contamine el Yasuní, pero no decía lo malo, con un montón de recursos menos que vamos a tener y que habrá que ajustar la economía. Ahora ya es un hecho, hay que ajustar la economía. ¿Cómo? Subsidios, gasto público, impuestos. Más o menos por ahí se acaban las opciones. Hay muchas maneras de subir impuestos, muchas maneras de bajar el gasto, pero no hay muchas más alternativas. Sube los impuestos o baja el gasto público o destruye subsidios. Qué complejo, amigos. 154 conversamos con Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. Hablamos sobre los resultados electorales y la economía. En este caso, bueno, el voto mayoritario de los ecuatorianos que le dieron el sí para definitivamente parar la explotación petrolera en el ITT y los quiteños prohibir la minería en el Chocó andino. Ahora, hablando de cara a los inversionistas, Vicente, eso también le manda un mensaje a los inversionistas interesados en invertir en el Ecuador, valga la redundancia. ¿Y qué puede pensar de estas consultas que se dieron en este fin de semana y que, bueno, resultaron en un sí? Resultaron en un no, el no a la explotación. Resultaron el sí en que los ecuatorianos estamos enamorados de nuestra naturaleza, lo cual es verdad. Creo que todos adoramos la naturaleza en este país y estamos orgullosos de eso, pero preferimos cuidar la naturaleza que tener una explotación sensata, razonable, moderna de recursos naturales. Ese es el mensaje que estamos dando a los inversionistas. Si usted quiere invertir en petróleo en Ecuador, piénselo dos veces, porque tal vez hagamos una consulta popular y le mandemos sacando de aquí a 10 años. Si usted ya ha invertido o quiere invertir en minería en el Ecuador, piénselo dos veces, porque tal vez le mandamos sacando de aquí a 5 años o 10 años, ¿no? Entonces, si usted ya tiene una extracción minera legal en la zona de Nanegal, Naregalito, por ahí, o sea, el Chocó andino que nos vinimos a enterar hace poco que se llamaba así, si usted ya está explotando legalmente minería en esa zona, prepárese para que le mandemos sacando y no se atreva a venir acá a futuro. Estamos dando una mala señal a los inversionistas, pero ese es una señal que refleja lo que los ecuatorianos somos. Es decir, esos somos los ecuatorianos de no priorizamos la producción, priorizamos otras cosas, no priorizamos la producción. Entonces estamos siendo más bien transparentes con el resto del mundo diciéndole, ¿sabe qué? Nosotros no priorizamos la producción. Si usted es inversionista y quiere producir, acá va a venir a un país lindo, con gente chévere, con naturaleza bonita, pero donde no priorizamos la producción. Y eso uno puede ver en la historia del país. Muchas veces hemos priorizado otras cosas y no la producción. Ahora, hablando en esa línea, Vicente, ¿se podría priorizar el turismo, por ejemplo, tratar de alguna manera compensar esos ingresos que se van a dejar de percibir con ecoturismo de calidad, por ejemplo? No, no creo que se pueda compensar, porque yo creo que se puede tener ambas cosas. Yo creo que se puede tener extracción de petróleo y turismo, minería y turismo. Es cuestión de hacerlo bien ambas cosas. No se puede compensar. Simplemente bloqueamos, nos cortamos una mano. Ya no tenemos eso, ya no tenemos eso. Sí, podemos esforzarnos y con lo que nos queda salir adelante. Lo vamos a hacer porque así es del Ecuador. Pero eso ya no existe, no es compensable porque no es que lo uno impedía hacer lo otro. Se podría tener más turismo y más minería al mismo tiempo si ambas cosas se hacen bien. Hay que tener clarísimo, estamos dando una señal al resto del mundo de que no somos un país que busca inversión productiva y dos,
de que somos un país que está dispuesto a ajustar su economía en todo lo que tenga que ajustarse porque decidió no producir más. Importante. Ahora, Vicente, cambiando de tema y hablando, por ejemplo, de esta caída reciente del riesgo país de los últimos días que reflejó quizás un ligero optimismo del mercado por un cambio en la tendencia de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo. De hecho, se mencionaba que los inversionistas creen que el binomio correísta de Luisa González y Andrés Arauz, que lideraba las últimas encuestas, perdió fuerza en los últimos días y por eso, pues, se cae un poco el riesgo país. Ahora, ¿cómo vemos esta, bueno, esta situación con este binomio correísta y también el binomio de Daniel Noboa, que irían a balotaje? ¿Cómo se comportarán los mercados internacionales frente a estas dos opciones? A ver, es muy interesante y al mismo tiempo un poco cínico, si usted quiere, el analizar lo que pasó con el riesgo país. A ver, ocurre el horrible asesinato de Villavicencio. Y eso nos conmocionó a todos y ningún ecuatoriano creo que estaba prestando atención a lo que el resto del mundo pensaba. Porque lo que el mundo financiero lo que pensó es, este señor lo han matado. Los ecuatorianos, la opinión pública ecuatoriana siente que esto está conectado de alguna manera con el correísmo. Y eso hizo que Luisa González caiga en las encuestas. Y los inversionistas, digamos, encuentran positivo que Luisa González caiga en las encuestas, porque la probabilidad de una moratoria unilateral como la que tuvimos con Rafael Correa en el 2008 se reduce muchísimo y se reduce mucho menos la probabilidad de un mal manejo económico y por lo tanto los inversionistas extranjeros ven con mejores ojos al Ecuador. Es trágico, no sé si me explico la Sí. contradicción, pero el horrible asesinato de Villavicencio hace que se debilite la candidatura de Luisa y por lo tanto que se vean mejores las perspectivas económicas del país y por eso cae el riesgo país. Mi apuesta el día de hoy es que el riesgo país debería caer más todavía hoy, porque la probabilidad de un triunfo de alguien que no es correísta es relativamente real. Es decir, yo le daría un poco más de probabilidades de triunfo al candidato no correísta que al candidato correísta, pero yo asumiría que el riesgo país debería en estos días bajar y va a moverse mucho en función de lo que digan las encuestas. Si las encuestas le ven bien a Luisa, será una cosa, si la encuesta le ven bien a Novoa, será otra cosa, pero creo que su siguiente invitado es justo un experto en encuestas. Así es, justo vamos a conversar sobre eso, a analizar un poco estos resultados y entender estos resultados que también fueron una sorpresa. Imagino también fueron una sorpresa para los mercados internacionales y los inversionistas que tienen puestos los ojos de nuestro país, Vicente. Bueno, sí fueron una sorpresa, pero al mismo tiempo, y pregúntele a su siguiente invitado, yo estuve con él la semana pasada y él predijo el triunfo de Luisa y de Novoa. Eh, Así que pregúntele cómo hizo, qué magia tuvo, pero él veía que en la segunda vuelta, y eso lo veía la semana pasada, si no me equivoco, miércoles o jueves de la semana pasada, él veía que Luisa y Novoa iban a terminar en la segunda vuelta. ¿Ah? Así que creo que los mercados sí se olían que primero Luisa no iba a ganar en primera vuelta, lo cual ya era una gran noticia para los mercados internacionales, y segundo que podía haber alguien con una visión empresarial del mundo, ¿no? En el otro lado, con algún chance de éxito. Entonces, creo que eso es lo que vieron los mercados y lo vieron con optimismo. Eh, ¿Cómo hicieron los encuestadores para sí acertarle en este caso? No sé, pero eso es justo lo que usted puede preguntarle a su siguiente invitado. Justamente eso vamos a preguntarle. Gracias a Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. Gracias por estar con nosotros. Un honor.